Hola, buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 31 del estudio del libro Telepatía y Vehículo Etérico. Hoy es martes 21 de septiembre del 2021. En esta diapositiva finalizamos la sesión anterior. Dice así: a medida que se propague el sistema invocador y se alcance un mayor alineamiento, Shambhala, centro coronario planetario, invocará energías más allá de la vida planetaria, y la afluencia de energías solares y cósmicas será cada vez mayor. Los esotéricos del mundo tendrán que prepararse para este acontecimiento. Releo. A medida que se propague el sistema invocador y se alcance un mayor alineamiento, Shambhala, centro coronario planetario, invocará energías más allá de la vida planetaria, y la afluencia de energías solares y cósmicas será cada vez mayor. Los esotéricos del mundo tendrán que prepararse para este acontecimiento. Indica que a medida que la raza humana vaya convirtiéndose en una raza invocadora, al mismo tiempo un porcentaje muy elevado de los integrantes de esta raza, de la humanidad, tendrá la característica de evocar. Y esta capacidad evocadora hará que se haga un llamado indirecto a Shambhala, y de Shambhala irá a otros destinos dentro y fuera del sistema solar. También se producirá el advenimiento o aparición de muchos avatares, mensajeros de Vishnu. Llevará numerosos y distintos tipos de energía a aquellos que hasta ahora han controlado los problemas humanos y sus acontecimientos y la evolución de los reinos subhumanos de la naturaleza. Producirá también el advenimiento o aparición de muchos avatares. Llevará numerosos y distintos tipos de energía a aquellos que hasta ahora han controlado los problemas humanos y sus acontecimientos y la evolución de los reinos subhumanos de la naturaleza. Con la reaparición de Cristo, como punto focal o agente supremo del centro cardíaco planetario, se instituirá una nueva era o época divina. El avatar de síntesis se aproximará mucho a la humanidad e inaugurará el reino de los avatares, los cuales personifican el propósito y la voluntad espiritual. Iniciarán tanto a la jerarquía como a la humanidad en los aspectos de carácter divino que actualmente se ignoran y no tienen una terminología que defina su real y exacta naturaleza. Con la reaparición de Cristo como punto focal o supremo o agente supremo, del centro cardíaco planetario, se instituirá una nueva era o época divina. El avatar de síntesis se aproximará mucho a la humanidad e inaugurará el reino de los avatares, los cuales personifican el propósito y la voluntad espiritual. Iniciarán tanto a la jerarquía como a la humanidad en los aspectos de carácter divino que actualmente se ignoran y no tienen una terminología que defina su real y exacta naturaleza. Hay que decir que esto no acontecerá ahora, esto acontecerá dentro de siglos, probablemente se verá al final de la era de Acuario, que entonces sí que estará la humanidad preparada. No quiere decir que tanto en este siglo XX y ahora a mediados del siglo XX, probablemente los años 30 o por ahí o un poco más adelante, aparezca uno o dos pequeños avatares, cada uno con una orientación específica sobre el propósito divino, harán una aportación a la humanidad de cara al futuro. Y cada siglo esta actitud se irá incrementando, probablemente cada 40 o 50 años, e irán preparando a las humanidades futuras para este advenimiento. Dice el tibetano: lo que estoy tratando de hacer aquí es dar un delineamiento general de acontecimientos que pueden ocurrir dentro de siglos, pero que inevitablemente ocurrirán. Una vez que Cristo venga nuevamente en presencia física
y sea reconocido en la tierra. Una vez que Cristo venga nuevamente en presencia física y sea reconocido en la tierra. Bien, con el panorama que tenemos a nivel mundial, la manipulación de las redes sociales, de la prensa y de los medios de comunicación, creo que esto va para largo. No obstante, no debemos perder nunca la esperanza de reconocer una cosa, ya que estamos ya en el plenilunio de Virgo, que el Cristo que ha de venir somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, revelemos la conciencia crística y el avatar que tenga que venir lo hará cuando estime oportuno, pero nosotros debemos preparar el camino y nada mejor que despertar la conciencia crística. En la doctrina secreta, Blavatsky habla de los 3 vehículos periódicos, refiriéndose a la mónada, al alma y a la personalidad. Trata, por lo tanto, con los 9 aspectos de la divinidad que constituyen las 9 iniciaciones mayores y esas características divinas mediante las cuales se reflejan los 3 aspectos mayores de la divinidad. Respecto a esto, los estudiantes saben muy bien que la mónada se expresa mediante la tríada espiritual, lo que son los vehículos de la mónada, el alma mediante los 3 aspectos del loto egoico y la personalidad a través de los 3 vehículos mecánicos. Sería la personalidad karmática. Evidentemente, estos 3 vehículos periódicos Evidentemente, estos 3 vehículos periódicos están bajo la impresión de los 3 centros planetarios principales, condicionados por las 3 energías principales, a las cuales me he referido, dice el tibetano, anteriormente. Y subraya, creo innecesario extenderme sobre esta relación fundamental, pues es lo que integra el alma humana en una vasta totalidad y hace que el individuo forme parte intrínseca de la suma total. Evidentemente, estos 3 vehículos periódicos están bajo la impresión de los 3 centros planetarios principales, Shambhala, la jerarquía y la humanidad, condicionados por las 3 energías principales, luz, amor y voluntad al bien, a las cuales, dice el tibetano, se ha referido anteriormente. Y reafirma, creo innecesario extenderme sobre esta relación fundamental, pues es lo que integra el alma humana en una vasta totalidad y hace que el individuo forme parte intrínseca de la suma total. Existe un aspecto de la ciencia de impresión, la telepatía, que aún no he tocado, y es el lugar que ocupan los centros como puntos focales, transmisores y agentes para las 7 energías de rayo. Los esotéricos saben que cada uno de los 7 centros está influido por alguna energía de rayo o es el receptor de ella. Generalmente se acepta el hecho de que el centro coronario es el agente del primer rayo de voluntad o poder. El centro cardíaco es el custodio de la energía del segundo rayo de amor-sabiduría, mientras que el tercer rayo de inteligencia activa o adaptabilidad creadora pasa a través del centro laringio y lo energetiza. Releo. Existe un aspecto de la ciencia de impresión que aún no he tocado, y es el lugar que ocupan los centros, los chakras, como puntos focales, transmisores y agentes de distribución para las 7 energías de rayo. Los esotéricos saben que cada uno de los 7 centros está influido por alguna energía de rayo o es el receptor de ella. Se acepta el hecho de que el centro coronario es el agente del primer rayo de voluntad o poder. El centro cardíaco es el custodio de la energía del segundo rayo de amor-sabiduría, mientras que el tercer rayo de inteligencia activa o adaptabilidad pasa a través del centro laringio y lo energetiza. Estos rayos de aspecto tienen su expresión a través de los 3 centros ubicados arriba del diafragma y en escala mayor por medio de Shambhala, la jerarquía y la humanidad.
También Shambhala expresa en especial el segundo rayo, porque es el rayo del actual sistema solar y del cual forma parte Shambhala. El primer rayo o aspecto de vida dinámica está enfocado en el corazón, porque es el centro de vida. El primer rayo o aspecto de vida dinámica está enfocado en el corazón, porque es el centro de vida. De hecho, es el asiento de lo que se denominaría la energía procedente del átomo átmico permanente, la energía de la voluntad al bien. Lo primero que empieza a moverse en el embrión es precisamente el corazón. Es decir, la mónada queda anclada en ese centro y a partir de ahí empieza, ni más ni menos, un movimiento increíble de expansión y contracción, sístole, diástole, que finaliza en el momento que se paraliza el corazón, se produce la desencarnación y se regresa al lugar de origen. El gran centro que llamamos humanidad está predominantemente regido por el tercer rayo de inteligencia activa o adaptabilidad. Esta energía de rayo llega al centro laríngeo mediante los centros coronario y cardíaco. Señalo esto por dos razones que deben formar parte del estudio de esta ciencia. El gran centro que llamamos humanidad está predominantemente regido por el tercer rayo de inteligencia activa. Esta energía de rayo llega al centro laríngeo mediante los centros coronario y cardíaco. Señalo esto por dos razones que deben formar parte del estudio de esta ciencia. 1. Los centros están influidos por todos los rayos, y esto es evidente con respecto a la mayoría de los seres humanos no desarrollados. Los centros están influidos por todos los rayos, y esto es evidente con respecto a la mayoría de los seres humanos no desarrollados. Si no fuera así, tales seres no podrían responder a las energías de los rayos primero, segundo y tercero, porque en dichos casos los centros que están arriba del diafragma se hallan inactivos. Voy a releer porque esto es muy importante. Los centros están influidos por todos los rayos. Es evidente con respecto a la mayoría de los seres humanos no desarrollados. Si no fuera así, tales seres no podrían responder a las energías de los rayos primero, segundo y tercero, porque en dichos casos los centros que están arriba del diafragma se hallan inactivos. Es decir, cuando se vive por debajo del diafragma y se tiene plenamente activo y el único centro de conciencia es el triángulo inferior, aquel que mira hacia abajo, constituido por el plexo solar, el sacro y el básico, evidentemente las energías de primero, segundo y tercer rayo entran, pero entran a través de ese triángulo, de esos chakras. Básicamente probablemente sea el centro, lo que conocemos como centro que lo aglutina todo, el plexo solar. Claro, entra en tal cantidad limitada que no permite que eso haga un efecto claro. No obstante, esa energía que entra sí que permite, andando el tiempo, hacer una pequeña transferencia directa desde el centro, lo que sería el centro plexo sacro, directamente al laringio. Y ahí empezaríamos a trabajar ya un aspecto de la afirmación, de la mente. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, esa transferencia de energías como la que existe entre el plexo solar y el centro cardíaco, que se suele ser el camino de los místicos, pero no tal y como se suele entender habitualmente. 2. En tiempo y espacio y durante el proceso evolutivo no es posible decir qué centro está expresando la energía de determinado rayo, porque hay un constante movimiento y actividad. El centro en la base de la columna vertebral es con frecuencia la expresión de primer rayo. El centro en la base de la columna vertebral es con frecuencia la expresión de la energía de primer rayo. Esto puede dar lugar a confusión. La mente humana trata de precisar, estabilizar y mantener relaciones
o asignar a ciertos centros energías de rayo, y esto no puede ser. Esta información, tal como la está diciendo, si miráis el resto de por ejemplo, los rayos, los 7 rayos del tratado, hay variaciones. No quiere decir que una cosa diga una cosa y diga otra. Va en función del nivel evolutivo. Decimos muchas cosas a veces sobre los rayos, pero va en función del nivel evolutivo. Dice, en tiempo y espacio, durante el proceso evolutivo, no es posible afirmar qué centro está expresando la energía de un determinado rayo. Hay un constante movimiento y actividad. El centro de la base de la columna vertebral, el Muladhara, es con frecuencia la expresión de la energía del primer rayo. Esto puede dar lugar a confusión. La mente humana trata de precisar, estabilizar y mantener relaciones o asignar a ciertos centros energías de rayo, y esto, dice el tibetano, no puede ser. Pero claro, es el primer paso que damos para poder tener una visión más integral del proceso. Al finalizar el ciclo mundial, cuando el propósito divino haya sido alcanzado y el proceso evolutivo haya producido los cambios y ajustes necesarios para la expresión plena de la voluntad de Sanat Kumara, entonces será distinta la situación y los hombres sabrán, como saben los miembros de la jerarquía, cuáles son los centros que expresan la energía de los 7 rayos. Tanto queda mucha piedra por picar. Y además que este conocimiento nos vendrá, precisamente estamos hablando de telepatía, vehículo etérico, nos vendrá por inspiración, nos vendrá vía intuitiva, vía mente abstracta, no por el razonamiento que habitualmente solemos hacer. Venga, llegaron las preguntas, familia. ¿Preguntas, familia? Mira, esto yo... que... Ay. Sí, no, habla, Tardáis Encarna, mucho habla. y saltáis las Encarna, dos. habla. No, yo digo, me parece que días atrás ya he comentado algo así, pero yo diría que los tiempos que vivimos están muy próximos a, a que venga el avatar o bueno, o yo qué sé, muy próximos a final de algunos tiempos, y que estamos muy próximos, porque esto parece ya la hecatombe. Bueno, el mundo ha cambiado siempre, lo que pasa que si tenemos internet, por ejemplo, y tenemos conexiones a 500 megas o a 1 giga, es normal que todo vaya y los trenes vayan a 300 por hora, evidentemente los cambios vienen rápidos. El problema es que la conciencia no suele ir al mismo tiempo. Y el cambio en la conciencia sería manifestar un real desprendimiento de lo material. Apartarnos de esta actitud muy primitiva todavía de adoración del becerro de oro, es decir, de satisfacción de los placeres de la vida, es decir, con desmesura, teniendo en cuenta que consumimos más de lo que necesitamos y que estamos poniendo en peligro la supervivencia del planeta Tierra. Por lo tanto, no nos quejemos si después nos vienen cosas. De todas formas, la humanidad ha tenido cada cierto periodo de tiempo, ahora será más rápido seguramente porque estamos mejor preparados. Hay una parte de la humanidad que está mejor preparada, la otra no. Sí, pero lo que está pasando ahora, yo encuentro que Ya nos ha pasó vivido... antes, ya pasó antes. ¿Cuándo? No se ha vivido Sí, nunca una lo que cosa tan pasa es que no gorda. había tanta información, no estaban televisando un volcán, ni un atentado, ni No, pero un yo ya tiroteo no en la digo el calle. volcán y el atentado. Yo, por ejemplo, yo qué sé, Sintetiza, mira, sintetiza. los No, pinchacitos. no. Esto no es tan grave. Las vacunas son una parte de lo que de una solución que probablemente no sea la mejor. Lo que pasa es que no podemos caer en la trampa de que el tema de las vacunas es negativo por sí. No lo es. Sí que es verdad. Además, esto lo dice creo que el tibetano, creo que es en Curación Esotérica, si la memoria no me falla, que si bien las vacunas, a ver, es un veneno que te inyectan, hablando en plata, pero es con la finalidad de que el cuerpo reaccione. Y si lo ponemos en la balanza del karma, hasta hoy, ha sido más beneficioso que negativo. Ahora bien, eso no quiere decir que sea la única solución. Se dice que la vida pura, la vida irradiatoria, es el mejor antídoto para bacterias, virus y todo esto que circula por ahí. Elena. A ver, me ha hecho mucha gracia esto que dice
que en los principiantes o digamos, en los seres humanos normales que no han hecho grandes experimentos en el camino, que todos los centros están influenciados por todos los rayos. Claro. Entonces, claro, es por eso que a veces cuando intentas mirar qué rayos son, parece que estén todos mezclados, que sí, Mira. Porque todavía no estamos definidos algunas personas. A ver, ¿no? Pues la gente, es como cuando se pregunta, cuando hacíamos las clases sobre los rayos y preguntábamos, vamos a ver, ¿detectáis el rayo de la personalidad? Falso. Confundían, muchas veces se confunde, los que son más mentales confunden su aspecto manásico con la personalidad. No necesariamente es así. Y los que tienen un vehículo emocional, vamos, refinado, asocian el rayo del cuerpo emocional con el rayo del alma. Tampoco va por ahí. Claro, como hay tanta mezcolanza, hay tan poca definición, mira, estamos en Virgo. Y para tener esta idea clara de lo que queremos, hemos de pasar por la prueba leonina, la afirmación, la reivindicación precisamente del intelecto, de la personalidad, como manera de apartarnos de lo que es el rebaño, la conciencia de masa. Ojalá el carácter leonino, esta afirmación, esta majestad que da el contacto con el alma, sabemos que es un quinto rayo, pero hay un segundo muy interesante por ahí, porque el regente es el sol. Tengamos en cuenta que si eso no se caracteriza, no se manifiesta, y el sol no es esa energía del segundo rayo, esa historia que nos han vendido del amor blandengue, no. Hay una característica manásica muy importante, ¿eh? Porque la única manera de conocer al logos, conocer al sol esotéricamente hablando, es mediante el discernimiento, la reflexión, la meditación. Sino, ¿qué vamos a conseguir? De la mente concreta a la mente abstracta a la realización. ¿Y por qué el centro básico expresa el primer rayo? Porque es la entrada y salida. Porque no respondemos todavía al cuarto. A ver, es que no hay. Es que entra por ahí. Se expresa. Claro, es que el problema está que, por ejemplo, hay una confusión muy grande con el sacro, y el sacro, a ver qué pasa con el sacro, que todavía no manifiesta esa energía que debiera manifestar. Hay un exceso de proliferación de formas humanas. Hay una actividad sexual que acaba precisamente en embarazo, acaban encarnando almas que tal vez no sea el momento más idóneo para ellas. Pero bueno, forma parte del karma planetario, y la única medida que la jerarquía contempla es precisamente el discernimiento, ¿eh? Que a fin de cuentas el sentido que tiene que desarrollar la raza aria es el sentido discriminativo, ¿eh? No hay otra. Como la raza atlante desarrolló la mediumnidad. A fin de cuentas, la mediunidad, ¿qué es? Pues lo que pretende ser la intuición cuando la tengamos, una captación de la verdad. Lo que pasa es que la verdad que se obtiene a través del plexo solar está relacionada con el mundo emocional, con el mundo astral. Y claro, podrán haber casos que evidentemente están en un nivel que van más allá de los primeros subplanos, porque los primeros subplanos lo que hay es el arrabal, ¿eh? Ahí es donde está todo lo que no quisiéramos tener. Vamos, que hay camino por delante. A ver, hay un camino de definición y sobre todo de autoafirmación. De hecho, los trabajos de Hércules indican los temas mitológicos qué problema tenemos. Si solamente trabajando el tema de los plenilunios, de lo que significa el trabajo, las reflexiones que se hacen y buscando información por otros lados, y sobre todo reflexionando mucho, con eso tenemos más que suficiente, porque la vida, por mucho que digamos voy a hacer mucho, no da para tanto, porque no le dedicamos tanto tiempo. Lo que pretende la jerarquía es que estemos las 24 horas reflexionando, atentos precisamente a la humanidad, que es lo que nos toca a nosotros, porque esta idea de encaminarnos a la jerarquía dejando de lado al resto de la familia humana es una completa necedad. Lo que pasa, ¿por qué nos hemos comido ese anzuelo, hemos mordido ese anzuelo? Porque tenemos un aspecto sagitariano de escapismo puro, y como esta realidad no me gusta, pues quiero proyectarme a no sé dónde y que vengan extraterrestres o que aparezca un ángel o que venga la Virgen María, me mire y me quite el problema que tengo. Pues o que aparezca el maestro y con su presencia me sane. No, no, no y no.
Hay que trabajarlo. Perfecto, sí, sí. Las demás, Sí, Gloria. una cosa. Venga, María José, adelante. Hay una frase que dice, llevará distintos tipos, la aparición de los avatares llevará distintos tipos de energía a aquellos que controlan el mundo. ¿Los que controlan el mundo se refiere a los que están en el plano físico A todos o a los la planos, jerarquía? a la jerarquía y a los que están de dirigentes mundiales. Cuando Para viene un beneficio de la avatar, humanidad. es para beneficio de la humanidad. Lo que sucede, hay que entender una cosa que es muy complicada de aceptar. Cuando se habla de la era de Acuario, a ver, empezó con la Revolución Francesa, el primer aldabonazo, el primer cañonazo fue ese. Pero es que las guerras del siglo XIX y sobre la Revolución Industrial y sobre todo el movimiento obrero y las guerras mundiales, con los excesos, lo que nos dijo es que la energía de Acuario, la energía esta nueva por constelación, que te dice que es el Purano, el séptimo rayo, que todo va a ser muy bonito, lo tenemos que construir. El séptimo rayo, para que se manifieste, ha de pasar por el quinto rayo primero, por la mente. La gente quiere la solución. Todo muy bonito, la naturaleza, que si flores, que si la llama el color violeta, bueno, muy bien, todo eso muy bonito. Pero deja tener una importancia excesivamente astral. No es real eso para nosotros. Lo vemos como una válvula de escape, nos vamos por ahí. No, no. Reflexionemos sobre la vida que tenemos en este planeta. Y ahí nos daremos cuenta, cuando vayamos profundizando, que lo que nos sale es que para buscar la síntesis tenemos que tener hermandad con los semejantes. Si no tenemos hermandad, buena voluntad, no construiremos ese mundo futuro. No basta con desearlo. No basta con desearlo. Hay que construirlo con justas relaciones humanas. Y hay que reivindicar la justicia. Y si se reivindica la justicia, no olvidemos que el señor Saturno está ahí esperándonos, ¿eh? Así de claro. ¿Más, familia? Y otra cosa, ¿puede una persona, bueno, que un aspirante, un discípulo, estudiante, un aspirante, persona no. alguien que O ya sepa, discípulo o aspirante. un discípulo o aspirante, saber exactamente qué rayo representa o qué rayo invoca en cada centro y poder utilizarlo y poder trabajarlo? Mira. Se exige a los estudiantes, el tibetano decía que la forma mejor de saberlo, y además indicaba que se debía haber un registro como un diario, intentemos actuar durante una semana, unos días, con el primer rayo, sí, la voluntad. La voluntad es más compleja de lo que la gente piensa, porque si somos personas que a todo decimos que sí, ¿cómo nos vamos a presentar un día en el trabajo con la familia teniendo un punto de vista como muy cerrado, muy dinámico? Y esto se hace, ¿no? Y además eso va acompañado de energía. Si nos han visto toda la vida como una persona apocada o un perfil muy plano o muy pasivo, evidentemente no vamos a soportar la presión de la energía del primer rayo. Es como con el espectro segundo rayo. Si nos conocen continuamente criticando y soltando invectivas por aquí, por allá y por allá, que presentemos una actitud ecuánime de servicio, de ayudar a los demás desde un punto de vista inteligente, no gazmoño, también esa actitud nuestra va a resultar muy extraña, desconfiada. Y si queremos tener una mente dedicada, filosofía, actividad, mucha actividad, por ejemplo, que es lo que más lleva al tercer rayo, a ver, si somos personas bastante pasivas ya me diréis esto cómo encaja. Hay gente que le da mucho miedo cuando va a un lugar y encuentra una persona que está hablando y hablando y hablando y resulta que mentalmente no la puede seguir. Y como no puede entender absolutamente nada y no puede estar concentrado porque no sabe ni cómo concentrarse, eso le choca mucho y no lo quiere. Bueno, y luego llegamos al punto trascendental, porque el quinto, muy bastante desconocido todavía, pero el sexto rayo existente en la Tierra para dar y vender, resulta que es muy difícil de manifestar. Vivir la vida en cuarto rayo, desde la perspectiva de reivindicar los conflictos, aceptarlos como camino de perfección, bueno, pues saldremos a la calle y preguntaremos. La gran mayoría no. No obstante, la gente, cuando tiene problemas, poco a poco los va superando, aunque se vaya dejando el patrimonio, los que pierden una hipoteca, los que pierden un piso, los que pierden una familia, un matrimonio, un trabajo, y poco a poco adquieren la actitud directa, es decir, aquí estoy yo y sigo caminando, ¿no? Pero la primera reacción es precisamente, no va por esa línea, es maldecir,
echar la culpa a los demás, etcétera, etcétera. Mirad, en el 2010 tuvimos aquella crisis del ladrillo que no se acuerda ya nadie, ¿no? ¿Cuánta gente se quedó sin nada por aquellas famosas hipotecas puentes? Vendo este piso, lo pongo en venta, cojo una hipoteca para comprarme otro. Y al final, como pusieron en prenda una cosa, se quedaron sin nada, ¿verdad que sí? ¿Cuánta gente ha hecho una reflexión al respecto? Porque acusar al banco era lo más fácil. Pero hay que tener en cuenta una cosa, ¿por qué no tenemos la cabeza en su sitio? Si la tuviésemos, tal vez nos daremos cuenta que las acciones que realizamos a diario son nuestra responsabilidad y las hacemos porque queremos, porque se supone que tenemos un poquito de inteligencia, ¿no? ¿Alguna, Gloria? ¿Milagros? ¿No? No, solo quería comentar Dime. que claro, que cuando habla de la reaparición de Cristo y de que vendrán los avatares y tal, realmente la humanidad tendrá que haber evolucionado mucho para llegar a este punto. Claro, pero es que hay que pensar una cosa. Vamos a interpretarlo en clave de que cada vez habrá más gente, con el tiempo, almas que estén más experimentadas con la materia y que realmente tengan una conciencia que a través de la cual, cuando llegue el momento, el avatar, la energía del avatar, se manifieste. Y serán diferentes partes del mundo, grupos de diferentes ideologías, pero todos los que estén construyendo ese camino, todos tendrán conciencia grupal, aunque algunos o una parte de ellos estén en pequeños puntos aislados dentro de un enjambre de personas que no comulgan con esta idea, ni sienten ni perciben nada. Pero esta gente tendrá conciencia grupal. La diferencia entre la reaparición de Cristo real y la ficticia es la conciencia grupal. No pretendamos que venga un avatar, como el Cristo, precisamente si no hay conciencia grupal. Y eso de la conciencia grupal es la humanidad una. Por lo tanto, si no existe eso, esos avatares no vendrán. Sí que vendrán pequeños avatares enseñando el camino futuro, que esto cada siglo o cada varios siglos aparecen. Y ahora con mayor celeridad porque realmente cada vez hay más respuesta. Pero si tuviéramos las tablas nosotros que manejan ellos, a lo mejor veríamos que esto no es tan rápido. Lo que pasa es que hay que dar siempre confianza. Siempre la jerarquía debe dar confianza al pueblo. Continúa entonces. También debe recordarse que los rayos de atributo se trasladan y cambian constantemente. Por ejemplo, la humanidad, como centro laringio planetario, está bajo la constante influencia del séptimo rayo, como lo está el centro del plexo solar del planeta. También debe recordarse que los rayos de atributo se trasladan y cambian constantemente. Por ejemplo, la humanidad, como centro laringio planetario, está bajo el control, la influencia del séptimo rayo, como también lo está el plexo solar del planeta. A ese centro subdiafragmático no le doy nombre alguno, aunque el centro laringio humano es principalmente la expresión del tercer rayo. Existe una interesante situación que debe observarse respecto a ello. Dos energías de rayo controlan este centro en la actualidad. Dos energías de rayo controlan este centro en la actualidad. Los rayos de atributo se trasladan y cambian constantemente. La humanidad, como centro laringio planetario, está bajo la constante influencia del séptimo rayo, como lo está también el centro del plexo solar del planeta. A ese centro subdiafragmático no le doy nombre alguno, aunque el centro laringio humano es principalmente la expresión del tercer rayo. Existe una interesante situación que debe observarse respecto a ello. Dos energías de rayo controlan ese centro en la actualidad. Dos energías de rayo. Bueno, vamos a ver qué nos dice. El centro laringio de la personalidad común integrada está regido por el tercer rayo o fuertemente vitalizado por las energías del tercer rayo, 7 en total, mientras que el centro laringio del aspirante espiritual
de los discípulos e iniciados que aún no han pasado la tercera iniciación responde esencialmente a la influencia del séptimo rayo, y esto sucede en la actualidad porque el séptimo rayo está en manifestación. Los rayos que se manifiestan en un momento dado afectan poderosamente a los demás centros, como también a aquel a través del cual se expresan, normalmente, algo que se olvida con frecuencia. Me parece que ahora estamos en un periodo de Urano, ¿no? 7 años, ¿no? Puesto. Bueno, pues si me equivoco, los astrólogos me corregís. ¿Qué quiere decir? Que a medida que uno va evolucionando, va siendo más sensible a esas energías que entran. Nosotros, recordad que recibimos la energía de los rayos a través de los planetas sagrados, ¿eh? Por lo tanto, a mayor evolución, más capacidad de captar la energía e interactuar correctamente con ella de estos rayos. El centro laríngeo de la personalidad está regido por el tercer rayo, fuertemente vitalizado por estas energías, mientras que el centro laríngeo del aspirante, de los discípulos e iniciados que aún no han pasado la tercera iniciación, responde a la influencia del séptimo rayo, y esto sucede porque este rayo está en manifestación. Los rayos que se manifiestan en un momento dado afectan de manera poderosa a los demás centros, como también a aquel a través del cual se expresan, normalmente, algo que se olvida con frecuencia. Es innecesario señalar que el hombre, a medida que progresa en el sendero de retorno, está constantemente bajo la impresión del centro, del cual es parte integrante. Primeramente del centro laríngeo planetario, la familia humana. Luego, como alma, recibe la impresión de la jerarquía, el centro cardíaco planetario. Y en ese momento empieza a expresar las energías combinadas de la inteligencia y del amor. Finalmente, en el sendero de iniciación, está bajo la impresión de Shambhala, el centro coronario planetario, convirtiéndose en colaborador del propósito divino y en agente del plan. Esto sería una forma también de explicar, bastante bien explicada por cierto, de que los aspirantes responden a un rayo básico que es el sexto, los discípulos al segundo y los iniciados al primero. Los tres trabajan el tercer rayo, los tres trabajan el segundo y los tres trabajan también el primero, y por descontado todos el séptimo. No olvidemos que el propósito se va a cumplimentar al final a través del séptimo, pero ha pasado por todas las energías, todas las cualidades de que serían de aspecto y los rayos de atributo, esos que manifiestan esas cualidades o emanaciones de Brahma, como también sabemos. En consecuencia, es textual y eternamente cierto que la misma vida energética afluye por los centros planetarios de los tres vehículos periódicos de la mónada encarnada y a través de estos, y por último, en los tres centros del cuerpo etérico humano, que corresponden a los tres centros principales del logos planetario y a través de ellos. Es textual y ciertamente, eternamente cierto que la misma vida energética afluye por los centros planetarios de los tres vehículos periódicos de la mónada encarnada y a través de estos, y por último en los tres centros del cuerpo etérico humano que corresponden a los tres centros principales del logos planetario y a través de ellos. Coronario, cardíaco y laríngeo, ¿no? Los centros, adelante. Por consiguiente, no existe una base, ni punto de separación, ni división esencial. Cualquier sensación de separatividad se debe simplemente a la ignorancia y al hecho de que ciertas energías aún no pueden hacer ninguna impresión adecuada en la conciencia humana, la cual actúa en tiempo y espacio. La síntesis esencial existe y el fin es seguro e inevitable. La unidad es alcanzable porque existe y el sentido de separatividad constituye sencillamente
la gran ilusión. Todo está interconectado y evidentemente cómo va a desarrollarse más este centro planetario denominado humanidad si todavía los seres humanos no tenemos ese anhelo y esa necesidad imperiosa de desplazarnos de la conciencia individual a la conciencia grupal. Para ello debemos manifestar las cualidades del alma, del yo superior. Con el fin de eliminar en la mente de los hombres esa gran ilusión de separatividad y de lograr que surja la existente unidad fundamental, se dio a los hombres la nueva plegaria mundial. En otra parte, la reaparición de Cristo, me refería al origen y al impulso dado a la gran invocación. La expongo aquí como un final apropiado para esta parte de mi trabajo amoroso al presentar la verdad y como un posible punto de partida para mis lectores. Con el fin de eliminar en la mente de los hombres esa gran barrera de separatividad y de lograr que surja la existente unidad fundamental, se dio la gran invocación. ¿Qué pretende? La expongo aquí como un final apropiado para esta parte de mi trabajo amoroso al presentar la verdad y como un posible punto de partida para mis lectores. Como de costumbre, el maestro sublime. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Curiosamente, esta diapositiva coincide con el día de plenilunio, esta pasada madrugada. Virgo manifiesta por el triángulo de constelaciones del segundo rayo el segundo aspecto. Empieza en Géminis, continúa en Virgo y finaliza en el signo opuesto a Virgo, que es Piscis. Curiosamente, este gran mantra. Fijaos qué cosa más maravillosa nos ha dicho. Para ir deconstruyendo el espíritu de separatividad, la gran ilusión en la que viven los seres humanos. Dieron este mantra. Y este mantra, si se realiza cada día con muchísima atención, no intentando tener una voz de barítono o de tenor, sino mentalmente siguiendo lo que se está diciendo, oyéndolo como el alma lo entona y repitiéndolo nosotros, igual que Elón, poco a poco lo que consigue es la integración de los vehículos de la personalidad. Yo os invito a que lo hagáis y ya veréis qué resultados hay. Ahora, eso sí, debe haber constancia, no hoy lo hago y mañana no y me acuerdo cuando puedo, no, cada día. Continuamos. Venga, llegaron las preguntas, familia. ¿Qué, no? ¿Tampoco? Venga, pues yo, porque no viene nadie. Eso que ha dicho que todavía estamos en la conciencia individual, ¿no? Claro. Y para pasar a la grupal, que será lo que nos enseña el camino de la no Lo que enseña el separatividad. séptimo rayo, lo que enseña el séptimo rayo. Entonces, lo único que queda es el trabajo en el plano físico de la buena voluntad, ¿no es cierto? Eso es la herramienta más básica que hay que realizar cada día, claro. Eso sería el reflejo, pero básicamente el trabajo esotérico con mayúsculas es un trabajo mental, que tiene que ir acompañado de una acción. ¿Sería un trabajo interno y otro externo? Tienen que ir acompañados. Lo que pasa es que va a ser más fácil para muchos iniciar primero el trabajo mental interno y poco a poco ir trasladándolo al plano físico. Porque ponernos a hablar de la buena voluntad sin reunirnos, sin tener una mesa de debate ni nada por el estilo... Es que la buena voluntad solo pueden hacer cuando físicamente se reúne un grupo para hacer algo, ¿no? A ver, es que se pueden hacer reuniones vía telemática. Lo que pasa es que pero es un grupo.
Pero el intercambio de energías, la ventaja de la buena voluntad cuando se trabaja en grupo es el contacto físico. No tienen que ser nunca grupos numerosos. ¿Por qué razón? Porque los grupos numerosos, el problema que tienen cuando hay que arrancar un proyecto, que se dispersa bastante. Con grupos de máximo 10 personas, 10 integrantes o 9, se puede hacer un trabajo muy grande y que cada uno se responsabilice de una parte del trabajo. Yo eso todavía en los grupos que he estado, salvo una o dos excepciones, desde los años 80, no he visto que se penque tanto. Hay uno que trabaja o dos y los demás miran. Y con decir que no tengo tiempo, que no sé qué, que no sé cuánto, lo solucionamos todo. Eso sí, llenaros la boca de la buena voluntad, del Cristo, del amor y todo esto, de esto ya estoy muy, muy cansado de escucharlo. Y luego no ver en esas personas un resultado práctico de tener un vehículo emocional mínimamente coordinado. Y lo de relacionarse físicamente es porque el vehículo etérico, lo los vehículos claro, etéricos por definición interactúan, ¿no? define, es que por necesidad esa energía nos va a hablar del séptimo rayo, de lo más denso. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que esa energía necesita interactuar con los demás. Si mantenemos la actitud pasiva o de sexto rayo, de vegetariana, de estar aislados, que también Acuario tiene mucho de esto, cada uno en su historia y contemplando el panorama y yo voy a salvar el mundo y no sé qué. A ver, nos da miedo de confraternizar por una razón bastante sencilla. A ver, tenemos miedo a enseñar nuestras vergüenzas, nuestras limitaciones. ¿Por qué hay tanta gente que tiene miedo a hablar en público? A ver, ¿por qué? Sí, Se porque ponen están muy pegados. nerviosos, el mundo se les encima. Si es verdad que a los que hemos hablado en público, a ver, hay que hacer a veces de tripas corazón según en qué sitios, porque hay unas energías delante que no ayudan nada a la inspiración ni a tener un relato mínimamente coordinado por parte del orador. Porque hay mucha gente que va a los sitios no con la idea de aprender algo o escuchar algo interesante, no, con una actitud negativa hacia el tema que se va a tratar, por lo menos en la línea esotérica nuestra, teosofía y todo esto, triángulos, astrología, todos estos temas. Hay gente que va con la idea mental de hundir lo que se está haciendo, y esto lo he visto yo. A mí me lo han intentado hacer varias veces, por en Amigos de la India, ya sabéis todo lo que pasaba. En fin, es una experiencia. No es fácil hablar en público. No. Y si es eso, y si el auditorio no tiene la mínima atención de respeto, sí. por lo menos, pues luego hay mucha gente que sigue técnicas de marketing para vender desde una plancha a una lavadora o unas vacaciones. A ver, se les enseña, pero falta algo. Nosotros no tendríamos que recurrir a eso. Tendría que salir espontáneamente, surgir de manera espontánea. Claro, una mente ágil y un tema, conocer el tema de que se va a hablar, eso es muy importante. Y no se trata de estar cada día leyendo libros, se trata de estar en silencio y de reflexionar mucho, de meditar. Esos minutos de meditación, 15 o 20 minutos diarios, y luego después una actitud centrada, no tener la mente dando vueltas. Esto ayuda mucho porque en el momento que toca hablar de un tema se puede hablar, y a veces, si la gente que te está escuchando está mínimamente centrada, se producen revelaciones que uno queda asombrado. Claro, porque los canales están ahí. Están abiertos. Integrados. Exacto. Vale. ¿Más preguntas? Mira, a lo mejor es una tontería esta, pero tú has dicho que... Tú haz la pregunta, no te preocupes de lo que yo pueda opinar o los demás. Tú haz la pregunta. Has dicho que antes que entre un avatar grande y otro hay avatares pequeños. Claro. Después de Jesús, ¿qué avatares han venido? ¿Pequeños? Pues mira, en Barcelona tuvimos a uno que todavía no es conocido a nivel mundial. Vicente, ¿te refieres? Y el señor Krishnamurti también era un pequeño avatar, por lo tanto, de primer rayo, por lo tanto, incluso ha habido otros también, no viene al caso, pero son gente que ha dejado algo. Platón fue otro pequeño avatar, que dejó algo muy importante, porque todavía después de 2500 años casi, seguimos hablando del mito de la caverna, y es que de verdad estaremos muchos miles de años más hablando del tema ese. ¿Algo más? Sí, una cosa. Existen los centros planetarios de cada ser humano y existen los centros de cada ser humano y los centros planetarios que son una correspondencia.
Sí, pero mira, a ver, este tema es muy abstracto porque, por ejemplo, información que tenemos del tibetano habla de 5 centros abiertos, porque a fin de cuentas el quinto rayo está muy activo en la Tierra y evidentemente hay 5 centros que responden: Londres, Darjeeling, Nueva York, Ginebra y Tokio. Y luego hay unos cuantos más. Se supone que tiene que haber uno en África y se supone que tendrá que haber otro en lo que sea, tal vez sea Australia, o Nueva Zelanda, tal vez sea Sydney, Melbourne o Auckland, por ahí estará. A ver, esto depende de muchísimas cosas. El centro de Nueva York, hoy por hoy, es prácticamente el que dicta, manda. Yo ya os dije hace muchos años la visión que tuve pues, también del tema de cómo la entrada de Shambhala estaba por allí, ¿no? Al sur de Nueva York. Pero eso es un tema que es asunto mío y por lo tanto se puede decir, no se puede decir, pero yo me baso en lo que he visto y he comprobado y punto, y nada más. Por lo tanto, estos temas, si no tenemos un mínimo contacto con esa conciencia trascendente, el tema de los centros sería secundario. Ahí hay unas energías. Lo que sucede que si no hacemos el ejercicio de visualización de estas energías y el área de influencia hacia el cual van estas energías, ¿de qué sirve hablar de los chakras, de los centros planetarios, incluso de los centros humanos, los que tenemos en la columna vertebral? Si no hay una captación real de esas energías, vamos a ver, ¿sabemos distinguir un pensamiento de una emoción? Sí. Sí. Bueno. ¿Conocemos el poder regenerador del silencio? Que no quiere decir ausencia de palabra, ¿eh? Va más allá. Es ausencia de formación de imágenes que no sirven para nada, entorpecen el camino, se cristalizan. Tenemos la potestad de ir destruyendo todos los segregores que nos vamos encontrando por el camino, destruyendo de tal manera, es una deconstrucción, como se dice ahora, pero con sentido común. Y cuando es sentido común hay amor, ¿eh? No el amor ñoño del plexo solar, ¿eh? Esto es otra cosa. ¿Y cómo se destruyen esos segregores? Mira, estas son técnicas que se aprenden poco a poco y la meditación te ayuda. Si la meditación o la gran invocación no te ayudan a eso, algo estamos haciendo mal con la gran invocación. Tú míratela bien y lo que antes he dicho, recitada correctamente, no corriendo, no te van a dar ningún premio. No es aquello del rosario, no, 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 no. Pero Pausas. los egregores te refieres a egregores de odio, formas mentales caducas, negativas. Ya. ¿Alguna pregunta más, familia? Sí, todos los centros están en el hemisferio norte. De momento, todavía no hay suficiente conciencia, por ejemplo, para tener un centro en África o lo que sería en Australia, si toca allí. Todavía no hay eso. Pero tiene su razón de ser. De todas maneras, el centro de Tokio es para aquella zona. No olvidemos que el Japón es un país de sexto rayo, de una energía atlante muy poderosa. Unas tradiciones sí que tienen mucha innovación, pero son como un mundo aparte en este sentido. Nueva York sí galvaniza todo lo que hay en el mundo. De hecho, es la capital del mundo en este sentido. No fue gratuito que recibiera el ataque que recibió, aquel ataque que era, bueno, destruir aquella dualidad, la torre norte, la torre sur. Acordaos de aquella historia. Que se hizo precisamente en Virgo, un día 11 de septiembre. ¿Algo más, familia? Sí, Jesús. una persona A ver, no dime, pudo Gloria, habla tú, habla. No, bueno, quería comentar, todos los centros de la Tierra, ¿cada uno recibe un rayo específico o reciben todos los rayos? A ver, hoy por hoy, como la humanidad está revuelta, él dice un rayo, pero en realidad debemos pensar que Londres, por ejemplo, a lo mejor está manifestando varios. ¿En qué sentido? Y van cambiando. ¿Por qué? Porque la evolución del planeta, de la humanidad es la que es. Si no hay respuesta a una energía, ¿para qué queremos tener eso activo?
Por ejemplo, Darjeeling, hipotéticamente, es el primer rayo. Darjeeling es una ciudad que está en el norte de la India, estribaciones de la cordillera. A ver, tiene su historia, está el tema de, por ejemplo, de Ruerik y todas estas historias. El trenecito que hay, el té que vendía por allí. Pero lo importante es que entendamos que esos chakras están haciendo una función importante para la zona y para toda la humanidad. Yo tengo la experiencia de 2 ciudades, prácticamente. Bueno, de tres. Y en las 3 no pude dormir, la primera vez que fui. Una es Ginebra y otra es Sydney y Melbourne. No pude dormir en ninguno. ¿Por qué? Porque allí había algo debajo que a mí no me dejaba. No sé si serán los 2 o será una de las 2 ciudades, no tengo ni idea. Pero el de Ginebra sí que es un centro que está activo. Y es un centro que, bueno, Suiza sabéis que es un país especial en este sentido. Se ha mantenido siempre al margen, pero parece ser que es una decisión jerárquica que se mantengan al margen, aunque luego está la parte, lo otro, del tema de la banca y todo esto, pero es un centro, un punto de encuentro del resto del mundo, un punto neutro, y es importante que esto funcione, porque si no, no hay un referente donde se pueda negociar conflictos. Es decir, esto hay que quitarse el sombrero porque realmente se han hecho maravillas. Y además la organización esta que ayudó, aunque no lo reconozcan, al gobierno de España a negociar con ETA, está radicada en Ginebra. Algo hay allí que todas las grandes organizaciones internacionales tienen una sede. Es como, por ejemplo, más sencillo, para el catolicismo, Roma es la capital del mundo, ¿verdad? Todas las órdenes religiosas tienen una casa en Roma. ¿Por qué? Porque está el Papa. Y desde el punto de vista esotérico, sí que hay el talismán este del Vaticano, es decir, la energía que emana del Vaticano, aunque a veces a nosotros tengamos muchas dudas de lo que hay detrás, realmente está emanando para esa comunidad. Lo mismo pasa con las grandes mezquitas santas del Islam. Emiten una nota, o las grandes pagodas o los grandes templos hinduistas emiten una nota vibratoria. O las pirámides, por ejemplo. ¿Algo más, familia? Podríamos Dime. decir, Jesús, que todas las energías están influyendo, pero somos las conciencias las que nos damos cuenta o no, y entonces, pero ellas están ahí trabajando todo el tiempo. Yo os he dicho antes, el silencio. Si mantuviésemos esta actitud reflexiva continua y este silencio profundo, pero por silencio respecto a los asuntos de la personalidad, no estar continuamente diciendo me he comprado unas bambas nuevas y tengo una bicicleta nueva. A ver, lo puedes decir un día, pero no estar una semana entera hablando de eso. Si tuviéramos un poquito de higiene mental, evidentemente tendríamos más posibilidades de detectar el rayo. ¿Por qué? Porque no seríamos un obstáculo. No olvidemos que se puede hacer deporte, se puede hacer de todo, pero el tema es la mente. La mente. Virgo se asocia a este Mercurio, que es da una mente muy poderosa, muy controladora, tiene que ser todo perfecto, etcétera, etcétera. El orden, bueno, sabéis que tienen esas características los nacidos con el Sol en Virgo. Pero esto es a nivel genérico. Pues bien, esa energía puede ayudar, porque esa energía nos habla ni más ni menos que de integración, ese segundo rayo. Y también podríamos hablar del aspecto esotérico, el regente del alma, en este caso Vulcano, la luna velando a Vulcano, o si no a nivel iniciático, volveríamos a tener un segundo rayo, porque no olvidemos que el cuarto, Mercurio, que toca a nivel de personalidad, en el fondo, está expresando el segundo rayo. La línea par expresa el segundo, la impar expresa el tercero, y todos expresan al primero. Como ya es casi la hora, una última pregunta y cerramos. Una cosa, una persona no evolucionada, ¿cómo tiene los chakras? ¿Le produce molestias o le produce algún tipo de irregularidad? A ver. Una persona no evolucionada, pero bueno, mira. A ver. Yo os invito siempre a que vayáis al metro, que os mováis. Además, tú donde vives, si sales a la calle y tienes los ojos abiertos y en silencio,
tienes la oportunidad de encontrarte la era de Acuario. Es decir, multitud de nacionalidades, de etnias, que conviven en una zona bastante reducida, masificada. Bien, esta gente ha venido para abrirnos el corazón. ¿Qué significa? Primeramente, estate atento y observa detenidamente sin juzgar. Y luego vas a ver por el comportamiento si realmente los chakras, más o menos algunos, no todos evidentemente, están emanando algo. No olvidemos que la actividad se nota, ¿eh? Hay gente que la actividad pues le da muchísimo miedo. Parece que es muy místico, no puede trabajar, no puede hacer nada. Ya sabéis que eso se asocia a otras conductas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene el sistema linfático preparado, pues esto es una cuestión karmática, que no se ha aprendido, es un alma que todavía está como dormida, o lo que se solía decir antes, te falta un hervor, ¿no? A la hora de trabajar, pues como que eso no es para ti, no te concentras con nada, te cansas de todo. Yo me acuerdo de pequeño en la escuela, había niños que, bueno, que por alguna razón pues no había forma de que aprendieran casi nada. Bueno, seguramente con el tiempo han sido a lo mejor buenísimos taxistas o a lo mejor han sido conductores de metro, yo no lo sé, no tengo ni idea. Pero la primera reacción es esta, esto se debe de encarrilar de alguna manera. Pero cuando llegas a la edad adulta, esto ya es muy difícil de encarrilar. ¿Qué quiere decir esta abulia, esta apatía? Pues que la energía no vitaliza el cuerpo etérico, el alma no se manifiesta a través del cuerpo etérico y sus puntos de enfoque son los chakras. Si tú ves esta gente que viene, que yo me maravillo, que abren una tienda, que están los 24, bueno, están desde las 7 de la mañana a las 8 hasta las 10 de la noche todos los días del año, trabajando, unos vendiendo agua, otros vendiendo móviles, otros vendiendo no sé qué dices, pero vamos a ver. Esta gente, a través de la actividad, están demostrando que se pueden hacer milagros. Malvivirán porque les hacen pagar unos alquileres abusivos, pero ahí están, se privan de muchísimas cosas. Y muchos de ellos, hay que decirlo, que en lugar de comer 3 veces al día, comen una nada más, ¿eh? Que eso seguramente que a los españoles no nos gusta que lo digan. Es cuestión de darse cuenta. El que se queja por definición, ¿creéis que tiene algo de afirmación manifestado? Yo digo que no. ¿Alguna pregunta? Venga, la última, va. ¿No? Bien, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.